El granjero despertó antes del amanecer, y al entrar en el establo todavía oscuro, vio un caballo que nunca había visto allí, ensillado, cubierto de polvo y temblando como si hubiera sido abandonado. Pero cuando abrió la puerta del pesebre y leyó el mensaje que estaba colgado allí, sus manos empezaron a sudar y sus piernas casi cedieron. Minutos después, algunos vecinos curiosos se acercaron, y cuando escucharon lo que estaba escrito, un silencio absoluto tomó todo el patio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Don Ramiro, despierte. Algo extraño pasa en su establo, gritó una voz en la oscuridad. Don Ramiro García abrió los ojos de golpe. Todo estaba oscuro. Era apenas las 4 de la mañana y alguien golpeaba con fuerza la puerta de su casa. Se levantó de un salto, sintiendo cómo sus huesos viejos protestaban. Tomó el sombrero que siempre dejaba sobre la silla junto a su cama y encendió la lámpara de aceite que iluminó su rostro curtido por 60 años de trabajo bajo el sol de Michoacán. Ya voy, murmuró mientras se ponía los pantalones. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo el viento frío de noviembre que movía las ramas de los árboles. Don Ramiro sacudió la cabeza. No era la primera vez que soñaba con voces que lo llamaban en la madrugada. Desde que su esposa Teresa murió hace 12 años, vivía solo en el rancho El Despertar, y a veces la soledad le jugaba malas pasadas. Ya que estaba despierto, decidió empezar su día como siempre. Se lavó la cara con agua fría del pozo, se peinó la barba blanca que mantenía corta y bien cuidada, y se preparó un café negro que bebió mirando por la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar muy lentamente. Las montañas de Huatzindeo apenas se dibujaban contra el horizonte oscuro. El rancho El Despertar no era grande, pero para don Ramiro era todo su mundo. La casa principal, hecha de adobe y pintada de blanco con flores rojas en las ventanas, tenía solo 3 cuartos. La cocina con su vieja estufa de leña, su dormitorio con una cama de madera que él mismo había ayudado a construir, y la sala donde guardaba los pocos recuerdos de su vida con Teresa. Detrás de la casa estaba el huerto donde cultivaba maíz, frijoles y calabazas, suficiente para alimentarse y vender un poco en el mercado del pueblo los domingos. A un lado se encontraba el corral de las gallinas, que ya comenzaban a cacarear anunciando el nuevo día, y más allá, el pequeño establo donde guardaba sus herramientas y daba refugio a sus 2 vacas durante las noches frías. Don Ramiro salió al patio envuelto en su chamarra vieja. El frío de noviembre era penetrante a esa hora. Sus botas dejaban huellas en la tierra húmeda mientras caminaba hacia el gallinero. Abrió la puerta de madera y las 20 gallinas salieron en tropel, hambrientas y ruidosas. «Buenos días, señoras», les dijo mientras esparcía maíz en el suelo. «Hoy necesito muchos huevos, que vienen doña Lupita y don José a almorzar». Hablar con los animales era una costumbre que tenía desde siempre. Teresa solía reírse de esto, diciendo que sus gallinas entendían más español que muchos humanos. El recuerdo le sacó una sonrisa triste mientras continuaba con sus tareas. Después de alimentar a las gallinas, fue al establo a ver a sus vacas, Lucera y Pinta. Las 2 vacas mugieron suavemente al verlo entrar. Ya, sé que tienen hambre», dijo mientras les servía forraje fresco, y comenzaba a ordeñarlas. Para cuando terminó de ordeñar, el sol ya asomaba completamente por el este, iluminando el pequeño valle donde se asentaba Huatzindeo. Desde su rancho, situado en una colina suave, don Ramiro podía ver las 40 o 50 casas del pueblo, la iglesia con su campanario blanco, la escuela y la plaza central, donde los domingos se instalaba el tianguis. Huatzindeo era un pueblo donde todos se conocían. Aunque estaba lejos de las grandes ciudades, la gente vivía contenta con su vida sencilla. Don Ramiro había nacido allí y nunca había sentido la necesidad de irse a otro lugar. Para él, este pedazo de tierra era el paraíso. Después de guardar la leche en recipientes de barro que mantenía frescos en el pequeño sótano bajo su cocina,
Don Ramiro desayunó tortillas recién hechas con frijoles que había cocinado la noche anterior. Comía despacio, disfrutando cada bocado mientras planeaba su día. Era domingo, día de descanso para muchos, pero para él solo significaba menos trabajo en el campo y la visita de sus amigos. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya calentaba lo suficiente para quitarse la chamarra, don Ramiro escuchó una voz familiar que lo llamaba desde el camino. «Ramiro, ¿dónde andas metido, viejo testarudo?». La voz aguda y cantarina de doña Lupita llenó el aire. Don Ramiro sonrió y salió a recibirla. Guadalupe Mendoza, conocida por todos como doña Lupita, subía por el sendero que llevaba a su casa. Era una mujer bajita y regordeta de 65 años, con el pelo canoso recogido en un moño y un colorido rebozo azul turquesa envolviendo sus hombros. Detrás de ella venía don José Ortega, alto y delgado, caminando con la lentitud deliberada que lo caracterizaba. «Lupita, José, llegan temprano hoy», saludó don Ramiro desde el patio. «Es que traigo noticias importantes», exclamó doña Lupita, agitando las manos con entusiasmo. «Y también te traje estos tamales de elote que preparé ayer. Estás muy flaco, Ramiro. Necesitas comer más». Don Ramiro tomó el paquete envuelto en hojas de maíz que doña Lupita le extendía. El olor a maíz dulce y manteca le hizo agua a la boca. «Gracias, Lupita. Pasen, pasen. El café está listo». Los tres amigos entraron a la cocina. Don José llevaba una pequeña caja de madera tallada que colocó sobre la mesa. «Te traje esto, Ramiro», dijo con su voz grave y pausada. «Es un joyero para que guardes el reloj de tu padre. Lo tallé de un trozo de cedro que me sobró del armario de doña Carmen». Don Ramiro tomó la caja, admirando el detalle de las flores talladas en la tapa. José era un maestro carpintero. Sus manos grandes y callosas creaban verdaderas obras de arte de la madera más simple. «Está precioso, José. No te hubieras molestado». «No es molestia. La madera me dijo que quería estar aquí contigo», respondió José con seriedad. Para él, cada pieza de madera tenía su destino. Doña Lupita, mientras tanto, ya había tomado el control de la cocina. Servía café para todos y colocaba los tamales en un plato. «Ahora sí, les voy a contar lo que pasó ayer en el pueblo», dijo, sentándose y acercando su silla a la mesa. «El maestro nuevo, ese Sebastián Vega que vino de la Ciudad de México, estuvo haciendo muchas preguntas sobre las familias que vivieron aquí hace 20 años. Me preguntó especialmente por la familia Fuentes, esos que tenían la casa grande de piedra cerca del río». Don Ramiro frunció el ceño. Los Fuentes habían sido una familia poderosa y temida en la región. Don Ernesto Fuentes, el padre, era conocido por sus negocios oscuros. La gente decía que estaba metido con narcotraficantes, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Y por qué le interesan los Fuentes? Esa familia desapareció hace muchos años, después de que mataron a don Ernesto, dijo don Ramiro. Eso mismo le pregunté yo, continuó doña Lupita, bajando un poco la voz como si temiera ser escuchada. Me dijo que está escribiendo un libro sobre la historia de los pueblos de Michoacán. Pero no sé, algo en sus ojos no me gustó. Cuando le dije que no sabía mucho de ellos, se puso extraño, como molesto, aunque trató de disimularlo. Don José, que había estado escuchando en silencio mientras bebía su café, habló finalmente. «Ese maestro llegó hace 2 meses y todavía no lo conozco bien. Los niños dicen que es buen maestro, muy educado y que sabe muchas cosas. Pero también he notado que hace muchas preguntas. El otro día me preguntó si yo conocía las cuevas de la región, especialmente la Cueva de los Pinos». Don Ramiro y doña Lupita lo miraron sorprendidos. «¿La Cueva de los Pinos? Pero casi nadie conoce ese lugar», dijo don Ramiro. «Está escondida entre las montañas y es difícil de encontrar si no sabes exactamente dónde buscar». Don José asintió lentamente. «Exactamente. Por eso me pareció extraño. Le dije que había oído hablar de ella, pero que nunca había estado allí. No me gustó contarle mentiras.
pero algo me dijo que era mejor no revelar que conozco bien esas cuevas desde niño. Los tres amigos quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos mientras el café se enfriaba en sus tazas. Finalmente, doña Lupita rompió el silencio con una palmada en la mesa. Bueno ya, no vamos a dejar que un maestro curioso nos arruine nuestro domingo. Ramiro, ¿preparaste el caldo de gallina que me prometiste? Don Ramiro sonrió y se levantó para revisar la olla que hervía lentamente en la estufa de leña. Claro que sí. Una gallina vieja que ya no ponía huevos, con verduras del huerto y chile pasilla, como te gusta. La conversación cambió a temas más alegres. Las noticias del pueblo, el nieto de don José que vendría a visitarlo el mes siguiente, los planes para la celebración de la Virgen de Guadalupe que se acercaba. Así transcurrió la mañana en el rancho El Despertar, con la calidez de la amistad disipando las preocupaciones. Lo que don Ramiro no sabía era que a la mañana siguiente, su vida tranquila y rutinaria cambiaría para siempre con la llegada de un visitante inesperado a su establo. Esa noche, después de que doña Lupita y don José se marcharon, don Ramiro se quedó sentado en su silla de madera en el portal, contemplando las estrellas que brillaban sobre las montañas de Michoacán. El día había sido agradable, pero las palabras sobre el maestro nuevo y sus extrañas preguntas habían dejado una sensación incómoda en su mente. Finalmente, cuando el frío se hizo más intenso, entró a su casa, se quitó las botas y se acostó pensando en las tareas del día siguiente. La madrugada llegó con un frío que calaba los huesos. El cielo todavía estaba oscuro cuando don Ramiro abrió los ojos, como lo hacía cada día desde hace más de 40 años. Ni siquiera necesitaba un reloj. Su cuerpo sabía exactamente cuándo era hora de levantarse. Bostezó y se estiró, sintiendo cómo sus huesos protestaban. «Otro día más que Dios nos regala», murmuró para sí mismo mientras se ponía los pantalones y su camisa de franela gruesa. Se lavó la cara con agua helada del aguamanil que mantenía en su habitación y se peinó la barba con cuidado. Después encendió la estufa de leña para prepararse un café caliente antes de salir a enfrentar el frío de noviembre. Con la primera luz del amanecer filtrándose por las montañas, don Ramiro salió de su casa abrigado con su chamarra más gruesa y su sombrero. El vapor de su respiración formaba pequeñas nubes frente a su rostro mientras caminaba hacia el establo. Las gallinas aún dormían, y el único sonido era el de sus botas sobre la tierra endurecida por la helada. Al llegar a la puerta del establo, notó algo extraño. La tranca de madera estaba en su lugar, pero había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. Frunciendo el ceño, don Ramiro quitó la tranca y abrió la puerta despacio. Lo que vio lo dejó paralizado en la entrada. Junto a sus dos vacas, que miraban con curiosidad al recién llegado, había un hermoso caballo negro que nunca había visto antes. Era un animal magnífico, de pelaje brillante a pesar de estar cubierto de polvo del camino. Tenía una elegante silla de cuero tallado con diseños complicados, y parecía exhausto, como si hubiera corrido durante muchas horas sin descanso. «¿Y tú de dónde saliste?», preguntó don Ramiro en voz alta, acercándose lentamente para no asustar al animal. El caballo levantó la cabeza y lo miró con ojos grandes e inteligentes, pero no se movió. Parecía demasiado cansado incluso para asustarse. Don Ramiro extendió una mano y acarició suavemente el cuello del animal, notando que temblaba ligeramente. «Tranquilo, nadie te va a hacer daño aquí», murmuró con voz suave. Mientras calmaba al caballo, don Ramiro notó algo clavado en la puerta del pesebre. Era un papel doblado, fijado con un pequeño cuchillo plateado de mango labrado. Con cuidado, sacó el cuchillo y tomó la nota. La letra era irregular, como si quien la escribió tuviera prisa o estuviera muy nervioso. «Cuídalo bien. Es lo único que queda de mi hijo Miguel. Los hombres malos vienen por mí. Si no regreso en 3 días, lleva el caballo a la cueva de los pinos. Allí encontrarás un tesoro que mi familia ha guardado por generaciones. No confíes en el maestro del pueblo». Don Ramiro leyó la nota 2 veces, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda que nada tenía que ver con el frío matutino. ¿Quién habría dejado este mensaje? ¿Y por qué mencionaba al maestro?
Su primer instinto fue ir inmediatamente al pueblo a buscar al comisario, pero algo lo detuvo. La nota decía claramente 3 días, y no confíes en el maestro. Necesitaba pensar con calma. Primero lo primero, el caballo necesitaba atención. Don Ramiro llenó un cubo con agua fresca del pozo y lo puso frente al animal, que bebió ansiosamente. Después le ofreció heno fresco, que el caballo comenzó a comer con apetito. «Parece que tenías mucha hambre y sed, amigo», dijo, observando cómo el animal recuperaba poco a poco su energía. «Me gustaría saber quién es tu dueño y qué problema tiene con el maestro Sebastián». Mientras el caballo comía, don Ramiro examinó la silla. Era de cuero fino, trabajada con detalles que indicaban que su dueño tenía dinero. No había ninguna marca o nombre que revelara a quién pertenecía. Don Ramiro alimentó a sus vacas y terminó las tareas del establo, sin dejar de pensar en la misteriosa nota. Para cuando salió, el sol ya había subido en el cielo y sus gallinas cacareaban impacientemente, esperando su comida. Después de alimentar a las gallinas y recoger los huevos, don Ramiro regresó a su casa para preparar más café. Necesitaba hablar con alguien sobre esto, y sus amigos eran las únicas personas en quienes confiaba plenamente. No tuvo que esperar mucho. A media mañana, escuchó el familiar grito de doña Lupita desde el camino. «Ramiro, José me dijo que pasáramos a ver si necesitas algo». Don Ramiro salió a recibirlos, notando que esta vez doña Lupita llevaba su rebozo rojo, el que usaba en ocasiones especiales, y don José cargaba una bolsa de herramientas, probablemente planeando arreglar algo en la casa de su amigo. «¡Qué bueno que vinieron!», exclamó don Ramiro. «Algo muy extraño ha pasado. Tienen que ver esto». Sin dar más explicaciones, los condujo hacia el establo. Doña Lupita y don José intercambiaron miradas de curiosidad y preocupación. Al abrir la puerta del establo, los 3 amigos contemplaron al hermoso caballo negro que ahora, después de comer y beber, se veía aún más impresionante. «¡Válgame Dios!», exclamó doña Lupita llevándose las manos a la boca. «¿De dónde salió este animal tan hermoso?». «No lo sé», respondió don Ramiro. «Esta mañana lo encontré aquí cuando vine a alimentar a mis vacas. Y miren esto». Les mostró la nota, que don José leyó en voz alta mientras doña Lupita se acercaba para escuchar mejor. «Ramiro, esto es muy serio», dijo don José después de leer. «Si alguien está en problemas y menciona específicamente al maestro, debemos tener cuidado. Hay que avisar a la policía», intervino doña Lupita, agitando las manos con nerviosismo. «Si hay hombres malos persiguiendo a alguien, es asunto de las autoridades». Don Ramiro negó con la cabeza. «La nota dice que esperemos 3 días. Tal vez el dueño del caballo regrese en ese tiempo y todo tenga una explicación simple. O tal vez esté en verdadero peligro y no pueda regresar», replicó doña Lupita. Y mencionó un tesoro en la cueva de los pinos. ¿Qué clase de tesoro sería? Don José, que había estado examinando al caballo con ojo experto, llamó su atención. «Miren esto», dijo, señalando una pequeña bolsa de cuero atada a la silla que había pasado desapercibida. «Hay algo aquí». Con cuidado, desató la bolsa y la abrió. Dentro encontraron 2 objetos. Una llave antigua de hierro, pesada y oxidada, y una fotografía vieja y arrugada. La imagen mostraba a una familia. Un hombre de unos 40 años con bigote, una mujer bonita con pelo largo y un niño pequeño de quizás 5 años. Los 3 sonreían frente a una casa grande de piedra. «Esta debe ser la familia del dueño del caballo», murmuró don Ramiro examinando la fotografía. «Y el niño debe ser Miguel, mencionado en la nota». Doña Lupita tomó la foto con cuidado y la observó detenidamente. «Esperen un momento», exclamó de repente. «Yo conozco esta casa. Es la antigua casa de los Mendoza, cerca del río. Carlos Mendoza vivía allí con su familia hace años, antes de que se fueran del pueblo». «¿Carlos Mendoza?», preguntó don José. «¿El periodista que escribía para el periódico de la capital? Recuerdo que hacía reportajes sobre crímenes y corrupción». «Sí, él mismo».
confirmó doña Lupita. Se mudó con su familia hace como 15 años. Decían que recibió amenazas por un reportaje que escribió sobre un grupo criminal. Nunca supe exactamente qué pasó. Los tres amigos se miraron en silencio, procesando esta información. Finalmente, don Ramiro habló. Entonces, si este caballo pertenece a Carlos Mendoza y la nota dice que es lo único que queda de su hijo Miguel, ¿significa que algo malo le pasó al niño? Doña Lupita se persignó rápidamente. Que Dios no lo quiera, pero si es así, y ahora Carlos también está en peligro, con más razón debemos avisar a alguien. No, Lupita, intervino don José con firmeza. Si la nota advierte sobre el maestro, tenemos que ser cautelosos. Esperemos los 3 días como pide. Mientras tanto, podemos averiguar más sobre este Carlos Mendoza y por qué podría estar relacionado con el maestro Sebastián. Don Ramiro asintió, agradecido por el consejo de su amigo. José tiene razón. Cuidaré bien del caballo estos 3 días. Si nadie viene a buscarlo, entonces iremos a la cueva de los pinos como dice la nota. Yo puedo guiarlos, ofreció don José. Conozco el camino, aunque hace muchos años que no voy por allá, y yo prepararé comida para el viaje, añadió doña Lupita, siempre práctica. Si vamos a buscar un tesoro en una cueva, necesitaremos fuerzas. El caballo negro relinchó suavemente, como si entendiera lo que estaban diciendo. Don Ramiro le acarició el cuello con gentileza. No te preocupes, amigo. Te cuidaremos bien hasta que tu dueño regrese, o hasta que descubramos qué está pasando. Mientras salían del establo, ninguno de los 3 amigos notó la figura que los observaba desde la distancia, parcialmente oculta entre los árboles que bordeaban el camino al rancho, el despertar. La figura entre los árboles observó hasta que los 3 amigos entraron a la casa de don Ramiro. Solo entonces se movió, alejándose con pasos silenciosos por el camino que llevaba al pueblo. La mañana avanzó tranquila en el rancho El Despertar. Don Ramiro, doña Lupita y don José pasaron horas discutiendo sobre el misterioso caballo y la inquietante nota. Cuando sus amigos finalmente se marcharon, prometiendo regresar al día siguiente, don Ramiro se quedó solo con sus pensamientos y el hermoso animal negro. El amanecer del día siguiente llegó con un cielo despejado. Don Ramiro se levantó con los primeros gallos, como siempre hacía. Después de tomar su café, salió al establo para revisar al caballo misterioso. El animal parecía haber recuperado fuerzas después de comer bien y descansar toda la noche. «Buenos días, amigo», le dijo mientras le daba agua fresca. «¿Tu dueño vendrá hoy por ti?» El caballo movió la cabeza como si entendiera la pregunta. Don Ramiro sonrió y le dio unas palmadas suaves en el cuello. Luego salió para seguir con sus tareas diarias. Estaba alimentando a sus gallinas cuando vio a alguien acercarse por el camino. No era doña Lupita ni don José. Era un hombre más joven, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca bien planchada. Don Ramiro entrecerró los ojos para ver mejor. Era Sebastián Vega, el maestro del pueblo. El corazón de don Ramiro comenzó a latir más rápido. La advertencia de la nota resonó en su cabeza. No confíes en el maestro del pueblo. ¿Por qué vendría el maestro a visitarlo? En los 2 meses que llevaba en Guasindeo, nunca había mostrado interés en conocer su rancho. «Buenos días, don Ramiro», saludó el maestro con una sonrisa amplia mientras se acercaba. «Espero no molestarlo tan temprano». Don Ramiro dejó el cubo de maíz en el suelo y se limpió las manos en el pantalón, ganando tiempo para calmarse. «Buenos días, maestro. No es molestia. Aquí en el campo todos madrugamos». Sebastián Vega tenía un rostro atractivo y bien afeitado. Su pelo negro estaba perfectamente peinado y sus zapatos brillaban como si acabaran de ser lustrados, algo poco común en los caminos polvorientos de Guatzindeo. «Es un bonito rancho el que tiene usted aquí», comentó el maestro, mirando alrededor con ojos que parecían memorizar cada detalle. «Los niños en la escuela hablan mucho de usted. Dicen que conoce historias fantásticas sobre esta región». «Son solo cuentos viejos que mi padre me contaba», respondió don Ramiro, incómodo con la atención. El maestro asintió, y luego, como si fuera una idea repentina, dijo:
Ah, por cierto, escuché en el pueblo que encontró un caballo perdido. ¿Es cierto? Don Ramiro sintió un escalofrío. ¿Quién le habría contado sobre el caballo? Quizás alguien vio al animal en su propiedad, o tal vez era el maestro la figura que los observaba ayer. ¿Un caballo?, repitió, tratando de ganar tiempo. Ah, sí. Un caballo apareció en mi establo ayer. Debe haberse escapado de algún rancho cercano. ¡Qué interesante!, exclamó Sebastián, y sus ojos brillaron de una manera que a don Ramiro no le gustó nada. ¿Puedo verlo? Quizás pueda ayudar a encontrar a su dueño. Conozco a muchas personas en los pueblos vecinos. Don Ramiro recordó nuevamente la advertencia. Tenía que encontrar una excusa para que el maestro no viera al caballo. Lo siento, maestro, pero el animal está enfermo, mintió. Parece que tiene fiebre y tos. El veterinario de Pueblo Nuevo vendrá a revisarlo mañana. Mejor no se acerque. Podría ser contagioso para otros animales. Una sombra de contrariedad cruzó el rostro del maestro, tan rápida que don Ramiro casi creyó haberla imaginado. Inmediatamente, Sebastián recuperó su sonrisa amable. Entiendo, don Ramiro. Es una lástima. Espero que el animal se recupere pronto. ¿Qué clase de caballo es? ¿Tiene alguna marca distintiva? La insistencia del maestro aumentó las sospechas de don Ramiro. Es solo un caballo común, negro, nada especial, respondió cortante. Disculpe, maestro, pero tengo mucho trabajo hoy. Las gallinas necesitan comida, y debo revisar la cerca del lado norte que se está cayendo. El maestro pareció entender la indirecta y asintió. Por supuesto, no quiero interrumpir sus labores. Me retiro entonces. Fue un placer conocer su rancho, don Ramiro. Mientras el maestro se alejaba por el camino, don Ramiro notó cómo giraba la cabeza varias veces para mirar hacia el establo. No cabía duda. Sebastián Vega estaba muy interesado en el caballo misterioso. Apenas el maestro desapareció de vista, don Ramiro corrió al establo para asegurarse de que el caballo estuviera bien. El animal parecía tranquilo, comiendo heno en su pesebre. Don Ramiro cerró bien la puerta y decidió que era urgente hablar con sus amigos. Esa tarde, don Ramiro caminó hasta el pueblo. Rara vez dejaba su rancho, excepto para ir a misa los domingos o al mercado, pero necesitaba ver a doña Lupita. Su casa estaba en la calle principal de Huatzindeo, una construcción pequeña pero acogedora con macetas de geranios rojos en cada ventana. Doña Lupita estaba regando sus plantas cuando vio llegar a don Ramiro. «¡Ramiro! ¡Qué sorpresa verte por aquí un lunes!», exclamó, dejando la regadera en el suelo. «Pasa, pasa, acabo de hacer café». Una vez dentro, sentados en la cocina con tazas humeantes frente a ellos, don Ramiro le contó sobre la visita del maestro. «No me gustó nada su interés en el caballo, Lupita. Preguntó demasiado, y sus ojos, había algo en ellos que no era normal, como si supiera más de lo que decía». Doña Lupita se persignó rápidamente. «Ay, Ramiro, eso confirma mis sospechas. Este mediodía, Rosario, la que vende tortillas, me contó que vio al maestro salir muy temprano en dirección a tu rancho. Y ayer en la tienda de don Mateo, escuché al maestro preguntando sobre las cuevas de la región, especialmente interesado en la de los Pinos». Don Ramiro sintió que se le helaba la sangre. La nota, el caballo, el maestro, las cuevas, todo estaba conectado de alguna manera. «Necesito hablar con José», dijo. «Él conoce mejor que nadie esas cuevas». «Está en su taller», respondió doña Lupita. «Vamos juntos». El taller de carpintería de don José estaba a pocas calles de distancia. Lo encontraron tallando las patas de una mesa nueva. Cuando les vio entrar, dejó sus herramientas y limpió el serrín de sus manos. «¿Qué pasa?», preguntó al ver sus rostros preocupados. «¿El caballo está bien?». Don Ramiro le contó sobre la visita del maestro. Don José escuchó en silencio, frotándose la barbilla pensativamente. «La cueva de los Pinos es un lugar especial», dijo finalmente. «Los antiguos habitantes de estas tierras la usaban para esconderse durante tiempos peligrosos. Tiene muchos túneles y cámaras. Algunos dicen que hay tesoros escondidos allí, aunque yo nunca he visto ninguno.
La nota mencionaba un tesoro, recordó doña Lupita. ¿Crees que sea verdad? No lo sé, respondió don José. Pero si el maestro está tan interesado en el caballo y en la cueva, y si la nota dice que no confiemos en él, debemos tomar precauciones. Ramiro, no deberías dormir solo esta noche. ¿Qué sugieres?, preguntó don Ramiro. Iré contigo a tu rancho y vigilaremos el establo juntos. Llevaré mi escopeta por si acaso. Doña Lupita se levantó decidida. Y yo prepararé comida para los dos. No se puede vigilar con el estómago vacío. Mientras los tres amigos hacían planes, en la pequeña escuela de Huatzindeo, el maestro Sebastián Vega cerraba la puerta de su oficina con llave y hacía una llamada telefónica. El caballo está en el rancho de un viejo llamado Ramiro García, dijo con una voz que ya no tenía nada de la amabilidad que mostraba en público. El viejo mintió sobre el animal estando enfermo. ¿Sabe algo o sospecha de mí? La voz al otro lado del teléfono dijo algo que pareció molestar al maestro. No, no podemos esperar más, respondió golpeando el escritorio con el puño. Si Mendoza envió las pruebas con ese caballo, necesitamos encontrarlas antes de que alguien más lo haga. Iremos esta noche al rancho y registraremos todo. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas donde se encontraba el rancho El Despertar. Su rostro, ahora sin testigos, mostraba una expresión fría y calculadora que ninguno de sus alumnos o los padres del pueblo reconocería. Nadie va a arruinar lo que he planeado durante tantos años, murmuró para sí mismo. Ni un periodista entrometido ni un viejo granjero. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una pistola que guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego volvió a poner su mejor sonrisa, la que usaba para engañar a todos en el pueblo, y salió de su oficina tarareando una canción alegre. La noche cayó sobre Huatzindeo, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. En el rancho El Despertar, don Ramiro y don José habían preparado todo para su vigilia nocturna. Doña Lupita les había llevado una olla grande de caldo de pollo, tortillas recién hechas y café suficiente para mantenerse despiertos toda la noche. ¿Crees que realmente vendrán por el caballo?, preguntó don José mientras acomodaba una vieja colchoneta sobre la paja en un rincón del establo. Don Ramiro asintió mientras revisaba que su escopeta estuviera cargada. El maestro estaba demasiado interesado. Y si la nota dice la verdad, hay gente peligrosa buscando algo relacionado con este caballo. El animal, como si entendiera que hablaban de él, levantó la cabeza y los miró con sus grandes ojos oscuros. Don José se acercó y le dio unas palmadas en el cuello. «Es un caballo inteligente», comentó. «Mira cómo nos observa, como si entendiera cada palabra». «Mi padre decía que algunos animales son más listos que muchas personas», respondió don Ramiro, colocando la escopeta a su alcance y sentándose en un banco de madera. Los dos amigos cenaron mientras conversaban en voz baja. La única luz provenía de un viejo farol de aceite que daba al establo una iluminación tenue y cálida. Afuera, la luna llena brillaba en un cielo despejado, bañando los campos con su luz plateada. «José, ¿qué sabes exactamente de la Cueva de los Pinos?», preguntó don Ramiro después de un largo silencio. Don José sorbió su café antes de contestar. «Mi abuelo me llevó allí cuando yo tenía 12 años. Me contó que durante la Revolución, su familia se escondió en esa cueva por 3 meses para escapar de los federales. La entrada principal está oculta entre rocas grandes, y dentro hay varios túneles. Algunos son tan estrechos que hay que pasar de lado. Pero también hay cámaras grandes donde varias familias podían vivir temporalmente. ¿Y lo del tesoro? ¿Has oído algo sobre eso?» «Siempre hubo rumores», dijo don José bajando aún más la voz. Algunos decían que los revolucionarios escondieron oro allí. Otros hablaban de reliquias antiguas de los purépechas, pero nunca conocí a nadie que realmente encontrara algo valioso. El caballo negro relinchó suavemente, como añadiendo algo a la conversación. Ambos hombres sonrieron. «Parece que él sabe más que nosotros sobre ese tesoro», bromeó don Ramiro. La noche avanzaba lentamente.
Para mantenerse despiertos, los dos amigos se turnaban para vigilar mientras el otro descansaba un poco. Don José había traído un pequeño radio a pilas y lo mantenían en volumen bajo, escuchando música ranchera. Era casi la 1 de la madrugada cuando el caballo comenzó a moverse inquieto en su lugar. Sus orejas se movieron hacia adelante, alertas a algún sonido que los hombres aún no percibían. «Algo pasa», murmuró don Ramiro, apagando rápidamente el radio y el farol. Los dos ancianos quedaron en completa oscuridad, solo iluminados por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de la puerta del establo. Don Ramiro tomó su escopeta y don José sacó un machete que había traído consigo. Entonces lo escucharon, pasos sigilosos acercándose al establo. No era una sola persona. Se oían varios juegos de pisadas sobre la tierra seca. Don Ramiro y don José intercambiaron miradas en la penumbra. No necesitaban palabras para comunicarse después de tantos años de amistad. Se escondieron detrás de una pila de heno, desde donde podían ver la puerta sin ser vistos. El caballo seguía inquieto, pero sorprendentemente no hacía ruido, como si también entendiera la necesidad de silencio. La puerta del establo comenzó a abrirse lentamente. Una mano apareció primero, luego una figura oscura se deslizó dentro. Después entraron 2 hombres más. Aunque estaba oscuro, la luz de la luna permitió a don Ramiro reconocer al maestro Sebastián entre ellos. Los otros 2 eran desconocidos, hombres fornidos con sombreros y chaquetas negras. «Debe ser este», susurró uno de los desconocidos, señalando al caballo negro. «Por supuesto que es este, idiota», respondió el maestro con una voz muy diferente a la que usaba en la escuela. «No hay otro caballo aquí. Revisen la silla y todo lo que tenga encima». Los hombres comenzaron a acercarse al caballo, que retrocedió nervioso. «Con cuidado», ordenó el maestro. «No lo asusten o despertarán al viejo en la casa». «No encontramos nada en la silla, jefe», dijo uno de los hombres después de revisar. «Si Mendoza escondió algo aquí, ya lo sacaron». El maestro maldijo en voz baja. «El viejo debe tenerlo, o tal vez lo escondió en otro lugar. De cualquier manera, nos llevamos el caballo. Puede que Mendoza venga a buscarlo». Don Ramiro apretó su escopeta con fuerza. No podía permitir que se llevaran al animal, pero tampoco quería un enfrentamiento violento. Decidió que lo mejor era asustarlos. Se levantó de repente de su escondite y apuntó la escopeta hacia el techo del establo. «Aléjense de ese caballo», gritó con toda la fuerza que sus pulmones le permitieron. El disparo retumbó en el establo como un trueno, haciendo que los 3 intrusos se agacharan instintivamente. El caballo relinchó asustado y las vacas de don Ramiro comenzaron a mugir con nerviosismo. «Es una trampa», gritó uno de los hombres, corriendo hacia la puerta. El maestro intentó sacar algo de su chaqueta, probablemente la pistola, pero don José apareció de su escondite blandiendo el machete, lo que lo hizo retroceder. «Vámonos», ordenó el maestro, y los 3 hombres salieron corriendo del establo. Don Ramiro se acercó a la puerta y disparó una vez más al aire, para asegurarse de que no regresaran. En la luz de la luna pudo ver claramente a los 3 hombres corriendo hacia el bosque, y confirmó sin duda que uno de ellos era el maestro Sebastián. «¿Estás bien, José?», preguntó volviendo junto a su amigo. «Sí, pero estoy seguro de que volverán», respondió don José, guardando su machete. «Y la próxima vez vendrán más preparados». Don Ramiro asintió mientras encendía nuevamente el farol. El caballo negro seguía nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Tranquilo, amigo», le dijo don Ramiro acariciando su cuello. «No dejaremos que te lleven». «Ramiro, debemos actuar rápido», dijo don José con urgencia. «Ahora sabemos que el maestro está definitivamente involucrado en algo malo». Y mencionó a alguien apellidado Mendoza. «Debe ser el dueño del caballo, el mismo de la fotografía». «Carlos Mendoza, el periodista», recordó don Ramiro. «Y parece que está en peligro si es que sigue vivo». «No podemos esperar los 3 días que mencionaba la nota», decidió don José. «Si el maestro vuelve con más hombres, no podremos detenerlos.
Deberíamos ir a la Cueva de los Pinos mañana mismo. No, mejor dicho, hoy mismo, apenas amanezca. Don Ramiro estuvo de acuerdo. Pasaron el resto de la noche vigilando, turnándose para dormir breves momentos. Ninguno de los dos pudo descansar realmente, demasiado alertas ante cualquier ruido sospechoso. Con las primeras luces del amanecer, don Ramiro fue a su casa a preparar algunas cosas para el viaje. Llenó una mochila vieja con comida, agua, fósforos y una linterna. También guardó cuidadosamente la llave de hierro y la fotografía que habían encontrado en la bolsa del caballo. Don José, por su parte, fue rápidamente a su casa en el pueblo para buscar más provisiones y avisarle a doña Lupita sobre lo sucedido. Regresó al rancho una hora después, acompañado por doña Lupita, quien insistió en ir con ellos a pesar de los peligros. «Si creen que me voy a quedar aquí sentada mientras ustedes dos viejos tercos se meten en la boca del lobo, están muy equivocados», declaró con las manos en la cintura. «Además, les traje tortillas, frijoles y café para el camino, y mi rebozo azul de la buena suerte». Don Ramiro sabía que era inútil discutir con ella. Los tres comenzaron a preparar todo para el viaje a la cueva. El caballo parecía más tranquilo a la luz del día, como si supiera que iban a ayudarlo a cumplir su misión. Mientras ensillaban al animal, que se dejó preparar dócilmente, don Ramiro miró hacia el camino que llevaba al pueblo. No había señales del maestro ni sus compañeros, pero estaba seguro de que no tardarían en volver. «Tenemos que salir antes de que regresen», dijo ajustando las correas de la silla del caballo. «La Cueva de los Pinos está a 2 horas de camino, ¿verdad, José?» «Sí, pero el camino es difícil», respondió su amigo. «Hay que subir por la ladera de la montaña y después seguir un sendero entre los pinos. Hace años que no voy por ahí, pero creo recordar el camino». «Pues vamos ya», urgió doña Lupita, ajustándose su rebozo azul alrededor de los hombros. «Entre más pronto lleguemos a esa cueva, más pronto sabremos qué es lo que busca ese maestro tramposo». Los tres amigos, guiando al caballo negro, emprendieron el camino hacia las montañas, sin saber exactamente qué encontrarían en la misteriosa Cueva de los Pinos, pero determinados a descubrir la verdad detrás del caballo desconocido y su misterioso dueño. El camino hacia la Cueva de los Pinos resultó ser más difícil de lo que recordaban. El sendero subía serpenteando por la ladera de la montaña, a veces tan estrecho que apenas podían caminar uno al lado del otro. Don Ramiro iba adelante, guiando al caballo negro que parecía conocer el camino mejor que ellos. Don José le seguía, usando su bastón para apoyarse en los tramos más empinados. Doña Lupita cerraba la marcha, sorprendentemente ágil a pesar de su edad y su pequeña estatura. «¿Estás seguro de que es por aquí, José?», preguntó don Ramiro, deteniéndose para recuperar el aliento. El sol ya estaba alto en el cielo y hacía calor a pesar de estar en noviembre. «Sí, estoy seguro», respondió don José, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Reconozco ese grupo de pinos torcidos. Mi abuelo decía que eran como guardianes del camino a la cueva». Doña Lupita se ajustó su rebozo azul y señaló hacia arriba. «Miren esas piedras grandes, parecen puestas así a propósito, ¿verdad? Mi abuela contaba que los antiguos habitantes de estas tierras marcaban sus lugares sagrados con piedras colocadas de cierta manera». «Tu abuela sabía muchas historias, Lupita», comentó don Ramiro, ofreciéndole agua de su cantimplora. «Sí, y siempre decía que la Cueva de los Pinos era especial», continuó doña Lupita mientras bebía un poco de agua. «Según ella, los purépechas hacían ceremonias allí. Creían que era una entrada al inframundo donde podían comunicarse con sus ancestros». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo con la historia. «Este animal es más listo que muchos humanos», comentó don José. «Desde que salimos del rancho, sabe exactamente hacia dónde vamos». Siguieron caminando durante otra hora. El sendero se hacía cada vez más difícil, con rocas sueltas que rodaban bajo sus pies y arbustos espinosos que arañaban sus brazos. El caballo, sin embargo, avanzaba con seguridad, eligiendo cuidadosamente dónde pisar. «Estamos cerca», anunció don José de repente.
Detrás de esa curva debería estar la entrada. Efectivamente, después de rodear una gran formación rocosa, llegaron a una pequeña meseta en la ladera de la montaña. Frente a ellos, lo que parecía ser una pared de roca sólida estaba parcialmente cubierta por vegetación. Don José se acercó y apartó algunas plantas, revelando una abertura oscura entre las rocas. «Aquí está», dijo con voz triunfante. «La entrada a la cueva de los pinos». Doña Lupita y don Ramiro se acercaron para ver mejor. La abertura era apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona, y estaba parcialmente bloqueada por rocas que parecían haber caído recientemente. «Alguien ha estado aquí», observó don Ramiro señalando marcas en el suelo y en las rocas. «Estas piedras no cayeron solas». «¿Crees que fue el maestro?», preguntó doña Lupita preocupada. «No lo sé, pero debemos tener cuidado», respondió don Ramiro. «Primero necesitamos quitar estas piedras para poder entrar». Los tres amigos comenzaron a trabajar juntos para mover las rocas. Era un trabajo pesado, especialmente para personas de su edad, pero la determinación les daba fuerzas. Poco a poco, fueron ampliando la entrada hasta crear un espacio por el que pudieran pasar. «Listo», dijo don José después de casi media hora de esfuerzo. «Ahora podemos entrar». Don Ramiro se volvió hacia el caballo para atarlo a un árbol cercano, pero el animal retrocedió, relinchando nerviosamente. «No quiere quedarse aquí», dijo, intentando calmar al caballo acariciando su cuello. «Está asustado». «Déjalo atado de todas formas», sugirió don José. «No podemos llevarlo dentro de la cueva. El espacio es demasiado estrecho y podría lastimarse». Don Ramiro asintió y ató las riendas del caballo a un pino joven con suficiente cuerda para que pudiera pastar y beber de un pequeño arroyo cercano. «Tranquilo, amigo», le dijo. «Volveremos pronto». Los tres sacaron sus linternas y las encendieron. La luz reveló que la entrada daba a un túnel estrecho que descendía hacia el interior de la montaña. «Yo iré primero», se ofreció don José. «Conozco mejor el camino». Con don José a la cabeza, entraron en la oscuridad de la cueva. El aire era frío y húmedo, un cambio brusco después del calor del exterior. El túnel era lo suficientemente alto para que pudieran caminar erguidos, pero tan estrecho en algunas partes que tenían que pasar de lado. «Tengan cuidado donde pisan», advirtió don José. «El suelo puede ser resbaloso». A medida que avanzaban, don Ramiro dirigió la luz de su linterna hacia las paredes y se sorprendió al ver dibujos antiguos tallados en la roca, figuras humanas, animales y símbolos que no podía entender. «Miren esto», dijo, señalando los dibujos. «Deben ser muy antiguos». Doña Lupita pasó sus dedos por las marcas en la piedra con reverencia. «Mi abuela decía que los antiguos dejaron mensajes en las cuevas para las generaciones futuras. Lástima que no podamos entenderlos ahora». Siguieron avanzando por el túnel durante varios minutos. La temperatura seguía bajando y podían ver su aliento formando pequeñas nubes delante de sus rostros. «¿Falta mucho, José?», preguntó doña Lupita, frotándose los brazos para entrar en calor. «No, ya casi llegamos a la primera cámara grande», respondió don José. «Después de esa, hay que elegir uno de 3 túneles. Si recuerdo bien, el de la derecha lleva a una parte más profunda de la cueva». Tal como dijo, pronto el túnel se ensanchó y llegaron a una sala circular con techo alto. Sus linternas no alcanzaban a iluminar todo el espacio, dando la impresión de que la oscuridad se tragaba la luz. En la pared opuesta, tal como don José había dicho, se abrían 3 túneles diferentes. «¿Cuál tomamos?», preguntó don Ramiro, dirigiendo su linterna hacia las 3 aberturas. Don José frunció el ceño, tratando de recordar. «Creo que el de la derecha, pero no estoy completamente seguro. Ha pasado tanto tiempo». Justo cuando estaban debatiendo qué camino tomar, escucharon un ruido detrás de ellos. Los 3 se volvieron rápidamente, asustados, apuntando sus linternas hacia la entrada del túnel por el que habían llegado. Para su sorpresa, el caballo negro estaba allí, observándolos con sus ojos inteligentes. Había logrado desatarse de alguna manera y los había seguido dentro de la cueva.
«Por todos los santos», exclamó doña Lupita. «¿Cómo llegó hasta aquí? El túnel es demasiado estrecho para un animal de su tamaño». «Debe haber otra entrada que no conocemos», sugirió don José, igualmente asombrado. El caballo se acercó a ellos y, sorprendentemente, se dirigió directamente hacia el túnel de la derecha. Se detuvo en la entrada y giró la cabeza para mirarlos, como invitándolos a seguirlo. «Creo que quiere que vayamos por ahí», dijo don Ramiro. «Si este caballo pertenece a Carlos Mendoza y estamos buscando algo que él escondió, tiene sentido que el animal sepa dónde está», razonó doña Lupita. Don José asintió. «Sigamos al caballo, entonces. Al parecer sabe más que nosotros sobre este lugar». Con el caballo negro guiándolos, entraron en el túnel de la derecha. Este era más amplio que el anterior, lo suficiente para que el caballo caminara cómodamente. Avanzaron por varios minutos, bajando más profundamente en la montaña. El aire se sentía cada vez más frío y el suelo más húmedo. Finalmente, el túnel terminó en otra cámara, más pequeña que la anterior pero con techo alto. En la pared opuesta, para su sorpresa, había una puerta de madera vieja. Era una vista extraña, encontrar algo construido por humanos tan dentro de la cueva. El caballo se detuvo frente a la puerta y relinchó suavemente. Don Ramiro se acercó para examinarla mejor. La madera estaba oscurecida por el tiempo y la humedad, pero seguía siendo sólida. En el centro había una cerradura de hierro oxidado. «La llave», dijo, recordando de repente. «La llave que encontramos con el caballo». Sacó la llave antigua de su bolsillo y la miró. Luego miró la cerradura de la puerta. Parecían coincidir. «¿Creen que deberíamos abrir?», preguntó mirando a sus amigos. «Para eso vinimos, ¿no?», respondió doña Lupita. «Para descubrir qué es tan importante que el maestro está dispuesto a amenazarnos por ello». Don José asintió, pero añadió con precaución: «Estén atentos, no sabemos qué hay detrás de esa puerta». Don Ramiro se acercó a la cerradura con la llave en la mano. Sus dedos temblaban, no por miedo sino por la emoción y la expectativa. Insertó la llave en la cerradura y, para su sorpresa, encajó perfectamente a pesar de la oxidación. Con un esfuerzo, logró girarla. Se escuchó un fuerte clic que resonó en la cámara de piedra. «Funcionó», susurró, casi incrédulo. El caballo negro relinchó nuevamente, como animándolos a continuar. Don Ramiro puso su mano en la puerta y empujó. La vieja madera crujió, resistiéndose después de años, quizás décadas, sin ser movida. Pero finalmente cedió, abriéndose lentamente hacia una oscuridad aún más profunda. Los tres amigos se miraron, unidos por la misma mezcla de curiosidad y temor. Luego, con sus linternas en alto, cruzaron el umbral para descubrir qué secreto guardaba la cueva de los pinos. La luz de las tres linternas iluminó una pequeña habitación excavada en la roca viva. Don Ramiro fue el primero en entrar, seguido de cerca por doña Lupita y don José. El caballo negro se quedó en la entrada, como si estuviera haciendo guardia. «¿Qué es este lugar?», susurró doña Lupita, su voz resonando levemente en las paredes de piedra. No era lo que esperaban. En vez del tesoro de oro y joyas que habían imaginado, la habitación contenía varias cajas de metal y madera, estanterías talladas directamente en la roca con documentos y carpetas y una vieja mesa de madera en el centro. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. «Parece una especie de oficina secreta», dijo don José, acercando su linterna a las cajas. Don Ramiro se dirigió a la mesa central. Sobre ella había un cuaderno grueso de cuero, tipo diario, junto con varias fotografías esparcidas. Tomó el cuaderno y lo abrió con cuidado. En la primera página había un nombre escrito con letra clara: Carlos Mendoza. «Es de él», dijo mostrando el diario a sus amigos. «Del periodista, el dueño del caballo». «Léelo, Ramiro», urgió doña Lupita, acercándose más para ver mejor. «Tal vez nos diga por qué el maestro está tan interesado en esto». Don Ramiro asintió y comenzó a leer en voz alta, pasando lentamente las páginas. El diario comenzaba hace unos 20 años.
cuando Carlos Mendoza era un joven periodista que investigaba actividades criminales en Michoacán. Septiembre 15. He comenzado a investigar al grupo criminal de Ernesto Fuentes. Según mis fuentes, controlan toda la región desde Huatzindeo hasta la capital del estado. Extorsión, secuestro, tráfico de drogas. Nadie se atreve a hablar abiertamente, pero todos pagan protección. Don Ramiro pasó varias páginas deteniéndose en las entradas más recientes. Abril 10. Después de meses investigando, he descubierto algo increíble. Sebastián Vega, el nuevo maestro de Huatzindeo, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Rodrigo Fuentes, el hijo de Ernesto Fuentes. Todos creían que había muerto con su padre durante el enfrentamiento con la policía hace 15 años, pero sobrevivió. Ha cambiado su apariencia, su nombre, toda su identidad. Regresó con un solo propósito: venganza y reconstruir el imperio criminal de su padre. Los tres amigos se miraron, asombrados por la revelación. «Dios mío», exclamó doña Lupita, persignándose. «El maestro es hijo de Ernesto Fuentes. Ahora todo tiene sentido». Don Ramiro continuó leyendo, su voz cada vez más grave. Abril 20. He reunido pruebas suficientes, documentos, fotografías, testimonios grabados. Rodrigo ha creado una nueva identidad tan perfecta que nadie sospecha quién es realmente. Desde su posición como maestro ha ganado la confianza de todos en el pueblo. Conoce a cada familia, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Ya ha contactado con antiguos miembros del grupo de su padre y está planeando algo grande. Debo llevar estas pruebas a las autoridades antes de que sea tarde. Mayo 2. Creo que Rodrigo sospecha de mí. He notado hombres extraños vigilando mi casa. Hoy alguien intentó entrar cuando no estaba. He decidido esconder todas las pruebas en la Cueva de los Pinos. Es el único lugar donde Rodrigo no podrá encontrarlas fácilmente. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, apenas legible. Mayo 15. Me han descubierto. Rodrigo vino a mi casa con 2 hombres armados. Apenas tuve tiempo de escapar por la ventana trasera. No puedo ir directamente a la policía. Me matarían antes de llegar. Mi único plan es enviar a Relámpago, el caballo de mi hijo Miguel, a buscar ayuda. He atado una nota a su silla junto con la llave de la cueva. Relámpago conoce el camino a varios ranchos cercanos. Espero que alguien de buen corazón lo encuentre y lea mi mensaje. Si me atrapan, al menos las pruebas estarán a salvo. Cuando don Ramiro terminó de leer, un silencio pesado llenó la pequeña cámara. Finalmente, don José habló. El pobre hombre estaba desesperado. ¿Creen que sigue vivo? No lo sabemos, respondió don Ramiro gravemente. Pero entiendo por qué el maestro, o mejor dicho, Rodrigo Fuentes, está tan desesperado por encontrar este lugar. Aquí hay pruebas suficientes para enviarlo a prisión por muchos años. Doña Lupita, que había estado examinando las cajas, llamó su atención. Miren esto, son fotografías del maestro con otros hombres. Y aquí hay documentos con listas de nombres, cantidades de dinero, lugares. Don José se acercó y tomó algunas de las fotografías. Efectivamente, en ellas se veía claramente a Sebastián Vega, el maestro del pueblo, reunido con hombres de aspecto peligroso. En una foto particularmente reveladora, el maestro aparecía junto a un hombre mayor que se parecía mucho a él. Este debe ser su padre, Ernesto Fuentes, dijo don José, señalando al hombre mayor. El parecido es innegable. Y aquí hay más pruebas, añadió doña Lupita, mostrando documentos con firmas y sellos oficiales. Parece que Rodrigo falsificó todos sus papeles para convertirse en maestro. Su verdadera identidad, sus antecedentes, todo es falso. Don Ramiro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Necesitamos llevar todo esto a las autoridades, dijo. No a la policía local, sino directamente a los federales en Pueblo Nuevo. Ellos sabrán qué hacer. Empezaron a recoger los documentos más importantes, el diario y varias fotografías, guardándolos en la mochila que habían traído. Mientras trabajaban, don Ramiro encontró una carta sellada dirigida al jefe de la Policía Federal. «Miren esto», dijo mostrando el sobre.
Carlos Mendoza preparó esta carta explicando todo desde el principio. La dejaremos sellada para las autoridades. De repente, el caballo negro en la entrada relinchó fuertemente, como si quisiera advertirles algo. Los tres amigos se congelaron, escuchando atentamente. Al principio no oyeron nada, pero después de unos segundos, captaron el sonido inconfundible de pasos aproximándose por el túnel. «Alguien viene», susurró don José, apagando su linterna. Don Ramiro y doña Lupita también apagaron las suyas, quedando en completa oscuridad. Se acercaron a la puerta y escucharon con atención. Los pasos eran firmes y seguros, como de alguien que conocía el camino. «Escóndanse», murmuró don Ramiro, guiando a doña Lupita detrás de unas cajas grandes. Don José se ocultó tras la mesa, mientras don Ramiro se quedaba cerca de la puerta, con su escopeta lista. El caballo negro retrocedió en la oscuridad, sorprendentemente silencioso para un animal de su tamaño. Los pasos se acercaron más, acompañados ahora por el haz de una linterna que se reflejaba en las paredes del túnel. Finalmente, una voz familiar rompió el silencio. «Sé que están aquí», dijo Sebastián Vega, o mejor dicho, Rodrigo Fuentes. «Vi sus huellas en la entrada de la cueva. Salgan ahora y quizás sean solo ustedes los que paguen por entrometerse en mis asuntos». Su voz ya no tenía nada de la amabilidad del maestro de escuela. Era fría, calculadora, amenazante. Dos hombres más entraron tras él, cada uno llevando una pistola. «Sabía que vendrían aquí», continuó Rodrigo acercándose a la puerta abierta. «Ese viejo periodista creía ser muy listo escondiendo sus pruebas, pero yo soy más inteligente. Solo necesitaba encontrar a alguien que conociera la ubicación exacta de esta cueva, y ustedes me llevaron directamente a ella». Don Ramiro sintió un escalofrío. ¿Los habían seguido todo el tiempo? O quizás Rodrigo sabía que eventualmente irían a la cueva después del intento de robar el caballo. «Esos documentos me pertenecen», dijo Rodrigo, entrando en la habitación con su linterna iluminando el espacio. «Son míos por derecho. Salgan ahora mismo». Don Ramiro respiró hondo y salió de su escondite, apuntando su escopeta hacia Rodrigo. «No te llevarás nada de aquí», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía. «Ya sabemos quién eres realmente, Rodrigo Fuentes». Rodrigo se detuvo, sorprendido por un momento, pero luego sonrió con maldad. «Vaya, el viejo campesino tiene agallas», dijo, haciendo una señal a sus hombres para que entraran. «Pero eres solo un viejo con una escopeta contra tres hombres armados. ¿Dónde están tus amigos? ¿La vieja chismosa y el carpintero cobarde?». En ese momento crítico, el caballo negro, relámpago, emergió de las sombras relinchando con fuerza. Comenzó a golpear el suelo con sus patas, creando un ruido ensordecedor en el espacio cerrado de la cueva. La vibración hizo que pequeñas piedras comenzaran a caer del techo. Uno de los hombres de Rodrigo gritó: «¡Cuidado, jefe! ¡La cueva se está derrumbando!». Efectivamente, las vibraciones causadas por el caballo estaban desprendiendo rocas cada vez más grandes. Una sección del techo entre Rodrigo y don Ramiro se vino abajo, creando una barrera temporal de escombros. «¡Rápido!», gritó don José, saliendo de su escondite. «Hay otra salida por este lado». Doña Lupita también salió de su escondite, cargando la mochila con los documentos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó don Ramiro mientras retrocedía hacia donde estaban sus amigos. «Porque hay una corriente de aire viniendo de allí», explicó don José, señalando una grieta en la pared del fondo que ninguno había notado antes. «Las cuevas siempre tienen múltiples salidas. Mi abuelo me lo enseñó». Sin tiempo para dudar, los tres amigos se dirigieron hacia la grieta, seguidos por el caballo negro. La abertura era estrecha pero suficiente para que pasaran en fila india. Don José entró primero, luego ayudó a doña Lupita. Don Ramiro fue el último, después de asegurarse de que el caballo también pudiera pasar. Detrás de ellos, escuchaban a Rodrigo gritando órdenes a sus hombres para que despejaran las rocas caídas. No tenían mucho tiempo antes de que los alcanzaran. «¡Hay que darse prisa!», urgió don José, guiándolos por un túnel estrecho y bajo que parecía no haber sido usado en décadas. Con solo la luz de una linterna para guiarse,
Los tres ancianos y el caballo negro avanzaron hacia lo desconocido, alejándose de Rodrigo Fuentes y sus secuaces, pero acercándose a la verdad que podría cambiar para siempre el destino de Huatzindeo. El túnel era oscuro y estrecho. Don Ramiro, don José y doña Lupita avanzaban lo más rápido que podían, iluminando su camino con la única linterna que les quedaba. El caballo negro, Relámpago, lo seguía con sorprendente agilidad para su tamaño, como si conociera estos pasajes secretos. ¿A dónde lleva este túnel, José?, preguntó don Ramiro en voz baja, mientras se agachaba para pasar por una sección particularmente baja. No estoy seguro, respondió don José, pero siento una corriente de aire fresco, así que debe conectar con el exterior en algún punto. Detrás de ellos, escuchaban los gritos amortiguados de Rodrigo Fuentes y sus hombres, que comenzaban a despejar las rocas caídas. El sonido de piedras moviéndose les indicaba que no tenían mucho tiempo. «Apúrense», lo surgió doña Lupita. «Nos están alcanzando». El túnel comenzó a descender, haciéndose aún más estrecho. En algunos puntos tenían que pasar de lado, con la espalda contra la pared fría y húmeda de la cueva. «No sé si Relámpago podrá pasar por aquí», dijo don Ramiro, mirando preocupado al caballo. Como respondiendo a su preocupación, Relámpago relinchó suavemente y se detuvo, dando media vuelta para mirar hacia el camino por donde habían venido. «¿Qué hace?», susurró doña Lupita. «Creo que va a enfrentarlos», dijo don José sorprendido. «Va a darnos tiempo para escapar». Don Ramiro quiso regresar por el caballo, pero don José lo detuvo. «No hay tiempo, Ramiro. Confía en el animal. Es más inteligente de lo que pensamos». Con el corazón encogido, don Ramiro asintió y siguieron avanzando por el túnel. Pronto escucharon un estruendo detrás de ellos, seguido por gritos y maldiciones. Parecía que Relámpago había causado otro derrumbe para bloquear a sus perseguidores. El túnel se hacía cada vez más difícil. Doña Lupita, siendo la más pequeña, podía pasar con relativa facilidad, pero don José y don Ramiro tenían que esforzarse más. En un punto particularmente angosto, doña Lupita se quedó atascada. «No puedo pasar», exclamó intentando empujarse hacia adelante. «Me quedo atorada». Don Ramiro se acercó y con cuidado la ayudó a liberarse, tirando suavemente de sus brazos. «Ya está, Lupita. Un poco más y llegaremos al otro lado». «Eso espero», dijo ella respirando agitadamente. «Mis huesos viejos no están para estas aventuras». A pesar de su queja, había determinación en su voz. Don Ramiro admiraba el coraje de su amiga. Para una mujer de 65 años, estaba mostrando una resistencia sorprendente. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ensancharse nuevamente y pudieron caminar más erguidos. La corriente de aire fresco se hizo más fuerte. «Estamos cerca de la salida», anunció don José con alivio. «Puedo oler el aire del bosque». Efectivamente, unos metros más adelante, vieron un punto de luz. Aceleraron el paso, ansiosos por salir de la oscuridad opresiva del túnel. La salida era una pequeña abertura entre rocas, parcialmente cubierta por arbustos. Uno por uno, se deslizaron hacia el exterior. La luz del atardecer los cegó momentáneamente después de la oscuridad de la cueva. Se encontraban en otra parte de la montaña, lejos de donde habían entrado. El bosque de pinos se extendía frente a ellos, denso y silencioso. «¿Dónde estamos?», preguntó doña Lupita, sacudiéndose el polvo de su rebozo azul. Don José miró alrededor, orientándose. «Creo que estamos en la ladera este de la montaña. El pueblo debe estar en esa dirección», dijo, señalando hacia su derecha. Don Ramiro no respondía. Estaba mirando hacia la entrada de la cueva, esperando que Relámpago apareciera. Pero el caballo no venía. «El caballo», murmuró con tristeza. «No pudo pasar por el túnel estrecho. Quedó atrapado allí dentro con esos hombres». Doña Lupita puso una mano en su hombro. «Lo siento, Ramiro. Era un animal especial». «Más que especial», dijo don Ramiro.
sacando la fotografía y la llave que habían encontrado con el caballo. Ahora entiendo por qué Carlos Mendoza confió en él. Relámpago no era un caballo común. Tenía algo como si supiera exactamente lo que debía hacer. Los animales a veces son más sabios que las personas, comentó don José. Ese caballo nos salvó 2 veces. El sonido de ramas quebrándose los alertó. Los 3 amigos se tensaron, temiendo que Rodrigo y sus hombres hubieran encontrado otra salida y los estuvieran siguiendo. Don Ramiro levantó su escopeta, listo para defender a sus amigos. Pero quien emergió de entre los árboles no era Rodrigo ni sus secuaces. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo negro recogido en una trenza. Vestía jeans, botas de montaña y una chamarra de mezclilla. Los miraba con sorpresa y cierta desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la mujer, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Qué hacen aquí?». Antes de que pudieran responder, la mirada de la mujer se fijó en la fotografía que don Ramiro sostenía en su mano. Sus ojos se abrieron con asombro. «Esa foto», dijo dando un paso adelante. «¿De dónde la sacaron?». Don Ramiro, confundido, mostró la fotografía. «La encontramos con un caballo que llegó a mi rancho hace 2 días, un caballo negro llamado Relámpago». La mujer se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. «Relámpago, ¿lo encontraron? ¿Dónde está? ¿Conoces al caballo?», preguntó doña Lupita, estudiando a la mujer con curiosidad. «Por supuesto que lo conozco», respondió ella acercándose más. «Es el caballo de mi familia. Esa foto que tienen, somos mi padre, mi madre y yo cuando era niña. Mi nombre es Luisa Mendoza». Los 3 amigos intercambiaron miradas de asombro. «¿Eres hija de Carlos Mendoza?», preguntó don Ramiro. «¿El periodista?». Luisa asintió, sus ojos brillando con urgencia. «Sí, Carlos Mendoza es mi padre. Ha desaparecido. Llevo semanas buscándolo. ¿Lo han visto? ¿Saben dónde está?». Don José dio un paso adelante. «No lo hemos visto, pero encontramos su diario y muchos documentos en una habitación secreta dentro de la cueva». Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. «Entonces es cierto», dijo con voz temblorosa. «Temía lo peor cuando Relámpago llegó a casa sin mi padre hace 3 días. Mi padre nunca se separa de ese caballo. Era de mi hermano Miguel, que murió hace años en un accidente. Desde entonces, mi padre dice que el espíritu de Miguel vive en ese caballo». La nota mencionaba a Miguel, recordó don Ramiro. Decía que Relámpago era lo único que quedaba de él. «¿Qué nota?», preguntó Luisa. Don Ramiro le explicó sobre la misteriosa llegada del caballo a su rancho, la nota clavada en el establo, la llave y la fotografía. «Mi padre debió liberar a Relámpago cuando se dio cuenta de que estaba en peligro», dijo Luisa. «Sabía que el caballo encontraría un lugar seguro. Siempre dice que Relámpago es especial, que puede sentir a las personas buenas». «Y tenía razón», comentó doña Lupita. «Ese animal nos guió hasta la habitación secreta y después nos ayudó a escapar del maestro Sebastián y sus hombres». «El maestro», murmuró Luisa. «¿Se refieren a Rodrigo Fuentes? Lo sé todo sobre él. Mi padre ha estado investigándolo durante meses. Descubrió su verdadera identidad y reunió pruebas de sus planes criminales. Por eso Rodrigo lo está buscando, para silenciarlo». Don Ramiro asintió gravemente. «Leímos el diario de tu padre. Rodrigo y sus hombres nos persiguieron en la cueva, pero Relámpago causó un derrumbe que los bloqueó temporalmente. El caballo se quedó atrás para darnos tiempo de escapar». Luisa cerró los ojos un momento, procesando esta información. «Relámpago siempre protegió a mi padre y ahora los protegió a ustedes», dijo finalmente. «Pero necesitamos recuperar esos documentos. Son la única prueba para detener a Rodrigo». Don José palmeó la mochila que doña Lupita llevaba. «Los tenemos aquí. Tomamos los más importantes: el diario, fotografías, documentos con nombres y fechas, y una carta sellada para la Policía Federal». Los ojos de Luisa se iluminaron con esperanza. «Eso es fantástico. Con eso podemos ir directamente a las autoridades».
Hay una estación de la Policía Federal en Pueblo Nuevo, a unos 10 kilómetros de aquí. Pero Rodrigo y sus hombres nos estarán buscando, advirtió don Ramiro. Y ya está oscureciendo. El camino por el bosque será peligroso de noche. Conozco estos bosques, dijo Luisa con determinación. He estado acampando aquí durante semanas mientras buscaba a mi padre. Puedo guiarlos por un camino seguro hasta Pueblo Nuevo. Don José miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. No tenemos opción. Si regresamos a Huatzindeo, Rodrigo nos encontrará fácilmente. Nuestra mejor oportunidad es llegar a la Policía Federal lo antes posible. Doña Lupita asintió, ajustando la mochila sobre sus hombros. Estoy de acuerdo. Además, si Rodrigo sale de la cueva y regresa al pueblo antes que nosotros, podría destruir nuestras casas buscando los documentos, o peor, tomar rehenes para obligarnos a entregarlos. Don Ramiro pensó en su rancho, El Despertar, en sus animales que no había alimentado hoy, en su vida tranquila que parecía ahora tan lejana. Pero sabía que sus amigos tenían razón. No podían volver, no hasta que Rodrigo Fuentes fuera detenido. Está bien, dijo finalmente. Iremos a Pueblo Nuevo con Luisa. La joven asintió y comenzó a guiarlos por un sendero apenas visible entre los árboles. Manténganse cerca y hablen en voz baja, advirtió. No sabemos si hay más hombres de Rodrigo en el bosque. Mientras se adentraban en la espesura, don Ramiro no podía dejar de pensar en Relámpago. ¿Habría escapado de Rodrigo? ¿O el noble animal había sacrificado su vida para salvarlos? De cualquier manera, le debían mucho a ese caballo misterioso, y ahora, gracias a él, tenían la oportunidad de ayudar a su dueño y detener a un peligroso criminal. Con estos pensamientos, los cuatro caminaron en silencio a través del bosque oscurecido, dirigiéndose hacia Pueblo Nuevo, donde esperaban encontrar ayuda y justicia. La noche se hacía más oscura mientras los cuatro caminaban entre los árboles. Luisa iba adelante, guiándolos con paso seguro a pesar de la poca luz. Don José la seguía, usando ocasionalmente su bastón para apartar ramas. Don Ramiro y doña Lupita cerraban la marcha, ella aferrándose firmemente a la mochila con los valiosos documentos. ¿Cuánto falta para llegar a Pueblo Nuevo?, preguntó doña Lupita, cuya pequeña figura se movía con sorprendente energía a pesar del cansancio. Unas 2 horas más, respondió Luisa, deteniéndose un momento para que pudieran descansar. Primero tenemos que bajar esta ladera, luego cruzar el río pequeño y después seguir por el valle hasta el pueblo. Don Ramiro notó que, a pesar de su determinación, Luisa parecía preocupada. Sus ojos escudriñaban constantemente la oscuridad, como si esperara ver a su padre aparecer en cualquier momento. Luisa, dijo suavemente, ¿puedes contarnos más sobre tu padre? El diario menciona que estaba investigando a Rodrigo Fuentes, pero ¿cómo comenzó todo? Luisa suspiró, sentándose en un tronco caído. Los demás la imitaron, agradecidos por el breve descanso. Mi padre ha sido periodista toda su vida, comenzó. Cuando yo era niña, vivíamos en Huatzindeo, en la casa que aparece en la foto. Él trabajaba para un periódico de la capital del estado, investigando casos de corrupción. Hace 20 años descubrió las actividades del grupo criminal de Ernesto Fuentes. Sus reportajes ayudaron a las autoridades a detener a muchos miembros de esa organización. Recuerdo eso, asintió don José. Hubo un gran operativo policial. Ernesto Fuentes murió en un enfrentamiento con la policía, si no me equivoco. Así es, confirmó Luisa. Después de eso, recibimos amenazas. Alguien incendió nuestra casa, por eso nos mudamos a Ciudad de México. Mi padre siguió trabajando como periodista, pero nunca olvidó el caso Fuentes. Siempre decía que había cabos sueltos, preguntas sin responder. ¿Y qué pasó con el hijo de Fuentes?, preguntó doña Lupita. Rodrigo tenía 15 años cuando murió su padre. Todos creían que había muerto en el incendio de su casa, pero mi padre siempre tuvo sus dudas. Hace unos meses mi padre vio una noticia sobre un nuevo maestro en Huatzindeo. Algo en la fotografía le llamó la atención. Comenzó a investigar
y descubrió que Sebastián Vega no existía antes de hace 5 años. Todos sus documentos, su historia, eran falsos. Luisa se detuvo, mirando hacia el cielo estrellado. Mi padre regresó a Huatzindeo hace 2 meses, justo cuando llegó el nuevo maestro. Se instaló en una cabaña en las afueras, donde nadie lo reconociera. Desde allí, seguía los movimientos de Sebastián, tomaba fotos, hablaba con la gente del pueblo. Poco a poco, reunió pruebas de que Sebastián Vega era realmente Rodrigo Fuentes. Don Ramiro recordó las entradas del diario. Tu padre escribió que Rodrigo estaba planeando algo grande. ¿Sabes qué era? No exactamente, pero tiene que ver con venganza y recuperar el poder que tuvo su padre en la región. Ha contactado a antiguos miembros del grupo criminal, incluidos 2 hombres peligrosos que trabajaron directamente para Ernesto Fuentes. Están planeando reiniciar las operaciones de extorsión y narcotráfico, usando Huatzindeo como centro de operaciones, aprovechando que es un lugar pequeño y tranquilo, lejos de la atención de las autoridades. Y como maestro, tiene acceso a todas las familias del pueblo, añadió don José con preocupación. Conoce sus rutinas, sus debilidades. Exactamente, dijo Luisa. Es la posición perfecta para controlar todo sin levantar sospechas. Hace 2 semanas, mi padre me llamó muy alterado. Dijo que había descubierto que Rodrigo planeaba su primer gran movimiento para este fin de semana. Iban a secuestrar a los hijos de 3 empresarios importantes de la región, aprovechando un paseo escolar. Los 3 amigos se miraron horrorizados. «¡Dios mío!», exclamó doña Lupita persignándose. «¡Hay que detenerlos!». Esa fue la última vez que hablé con mi padre, continuó Luisa. Al día siguiente, cuando fui a su cabaña, estaba todo revuelto y él había desaparecido. Lo único que encontré fue un mensaje garabateado en un papel. Relámpago tiene la clave. Cueva Pinos. Después de 3 días buscándolo, Relámpago apareció en mi campamento sin mi padre. Sabía que algo terrible había pasado. Así que seguiste las pistas hasta la cueva, concluyó don Ramiro. Sí, pero no podía encontrar la entrada exacta. Llevo días recorriendo estas montañas. Luisa se levantó, indicando que debían continuar. Vamos, no podemos perder tiempo. Si los documentos que tienen son los que mi padre reunió, podemos detener a Rodrigo antes de que lastime a más personas. Y quizás encontrar a mi padre. Siguieron caminando en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El sendero bajaba por la ladera, haciéndose cada vez más empinado. Don José y don Ramiro ayudaban a doña Lupita en los tramos más difíciles. Después de casi 1 hora de descenso cuidadoso, llegaron a la orilla del río pequeño. A pesar de su nombre, la corriente era fuerte y el agua llegaba casi a la cintura en algunas partes. «Tenemos que cruzar aquí», dijo Luisa examinando la corriente. «Río abajo hay un puente, pero nos desviaría demasiado». Don José buscó con su linterna, encontrando un tramo donde grandes piedras sobresalían del agua. «Podemos cruzar por estas piedras», sugirió. «Están bastante cerca unas de otras». Luisa asintió y fue la primera en cruzar, saltando ágilmente de piedra en piedra. Don José la siguió, moviéndose con sorprendente equilibrio para su edad. Don Ramiro fue el siguiente, cruzando sin mayores problemas, aunque se mojó los pies. Cuando llegó el turno de doña Lupita, la pequeña mujer miró el agua con aprensión. «No sé nadar», confesó, «y con la mochila de documentos. Si me resbalo». «Yo llevaré la mochila», ofreció don José desde la otra orilla. Doña Lupita le pasó la mochila y luego intentó dar el primer paso a la piedra más cercana. Pero era demasiado alta para ella, y la distancia entre las piedras demasiado grande para sus cortas piernas. «No puedo», dijo con frustración. «Mis piernas no llegan». Don Ramiro estaba pensando en regresar para ayudarla cuando un ruido familiar sonó entre los árboles. El relincho de un caballo. «¿Escucharon eso?», preguntó girándose hacia el bosque. De entre las sombras emergió una figura negra. Relámpago.
El hermoso caballo había encontrado una salida de la cueva y los había seguido hasta allí. «¡Relámpago!», exclamó Luisa corriendo hacia el animal y abrazando su cuello. «¡Estás vivo!». El caballo relinchó suavemente, como saludando a cada uno de ellos. Luego se acercó a la orilla del río y se colocó junto a doña Lupita, bajando ligeramente su cuerpo. «Creo que quiere que te montes en él», dijo don Ramiro, sorprendido por la inteligencia del animal. Doña Lupita miró al caballo con duda. «Hace 40 años que no monto un caballo», dijo nerviosa. «No te preocupes», la animó Luisa. «Relámpago es muy manso. Solo agárrate bien de su crin». Con la ayuda de don Ramiro, doña Lupita logró subir al lomo del caballo. Relámpago esperó pacientemente a que estuviera bien acomodada antes de entrar al río. Con paso firme y cuidadoso, el animal cruzó la corriente, llevando a doña Lupita sana y salva hasta la otra orilla. «Este caballo es un ángel», declaró doña Lupita cuando don José la ayudó a bajar. «Ahora entiendo por qué Carlos lo quiere tanto». Una vez reunidos en la otra orilla, continuaron su camino. Relámpago caminaba junto a ellos, como un guardián silencioso. La presencia del animal les dio nuevas fuerzas. El terreno se hizo más llano a medida que avanzaban por el valle. Las estrellas comenzaban a palidecer y una tenue luz grisácea aparecía por el este. «Ya casi amanece», dijo don José, mirando el cielo. «Y ya casi llegamos», añadió Luisa con alivio. «Detrás de esa colina está Pueblo Nuevo». Efectivamente, cuando subieron la suave colina, vieron las primeras casas del pueblo abajo, con algunas luces ya encendidas. Pueblo Nuevo era más grande que Huatzindeo, con calles pavimentadas y varios edificios de 2 pisos. En el centro se distinguía la estación de policía, un edificio blanco con el escudo nacional en la fachada. «La estación de policía federal», señaló Luisa. «Allí estará el comandante Ortiz. Mi padre lo mencionaba en sus notas como alguien de confianza». Comenzaron a bajar hacia el pueblo cuando doña Lupita se detuvo de repente. «Miren allá», exclamó señalando hacia una camioneta negra que se acercaba por la carretera que venía de Huatzindeo. Don Ramiro entrecerró los ojos para ver mejor en la luz del amanecer. «Es Rodrigo», dijo con voz tensa, «y sus hombres. Debieron salir de la cueva y tomar el camino principal. Van hacia el pueblo». «Nos están buscando», añadió don José. «Saben que tenemos las pruebas». Luisa miró hacia la estación de policía y luego a la camioneta que se acercaba rápidamente. «Tenemos que llegar antes que ellos», dijo con determinación. «Si entran primero al pueblo, podrían interceptarnos o peor, podrían tener contactos en la policía local». Doña Lupita, a pesar de su cansancio, se irguió con renovada energía. «Pues no perdamos tiempo. ¡Vamos!». Relámpago relinchó, como entendiendo la urgencia. Luisa miró al caballo y luego a doña Lupita. «Doña Lupita, usted y yo iremos en Relámpago. Llegaremos más rápido a la estación. Don Ramiro y don José nos seguirán a su paso». Sin esperar respuesta, ayudó a doña Lupita a montar nuevamente en Relámpago y luego subió ella misma detrás. «Lleven los documentos», indicó don Ramiro pasándole la mochila. «Nosotros los alcanzaremos». Luisa asintió, tomó las riendas improvisadas que había en el cuello de Relámpago y espoleó suavemente al animal. El caballo negro arrancó a galope hacia el pueblo, llevando a las 2 mujeres a toda velocidad. Don Ramiro y don José comenzaron a bajar la colina lo más rápido que sus viejas piernas les permitían, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y rosa con el amanecer. «¿Crees que llegarán a tiempo?», preguntó don José, jadeando por el esfuerzo. Don Ramiro miró hacia Relámpago, que ya estaba entrando a las primeras calles del pueblo, y luego a la camioneta negra que se acercaba desde el otro lado. «Si alguien puede hacerlo es ese caballo», respondió. «Después de todo lo que ha hecho por nosotros, no me sorprendería que tuviera un último milagro guardado». Y así, mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas, la carrera por la justicia y la verdad llegaba a su momento decisivo en las calles de Pueblo Nuevo. Relámpago galopaba por las calles de Pueblo Nuevo, llevando sobre su lomo a Luisa y doña Lupita.
La gente que comenzaba sus actividades diarias se apartaba sorprendida al ver pasar al elegante caballo negro con las dos mujeres. Detrás, a lo lejos, la camioneta negra de Rodrigo Fuentes entraba al pueblo por el lado opuesto. «Ya casi llegamos», gritó Luisa, señalando el edificio blanco de la estación de policía que se veía al final de la calle principal. Doña Lupita se aferraba con todas sus fuerzas a la cintura de Luisa, rezando en voz baja mientras el caballo sorteaba puestos del mercado que comenzaban a instalarse. «Virgen Santísima, protégenos», murmuraba, con su rebozo azul ondeando tras ella como una bandera. En la colina, don Ramiro y don José bajaban lo más rápido que podían, viendo cómo la camioneta negra se detenía bruscamente en una esquina. 3 hombres bajaron de ella, incluido Rodrigo, y parecían buscar algo o alguien entre la gente. «¡Nos vieron!», exclamó don José, señalando hacia los hombres que ahora miraban en su dirección. «Corre hacia esa calle lateral», respondió don Ramiro, jalando a su amigo del brazo. «Intentaremos llegar a la estación por otro camino». Los 2 ancianos se desviaron por una callejuela estrecha entre casas de adobe, esperando perder de vista a sus perseguidores. El pueblo estaba despertando, y cada vez había más personas en las calles, lo que les ayudaba a confundirse entre la multitud. Mientras tanto, Relámpago llegó frente a la estación de policía. Luisa desmontó de un salto y ayudó a doña Lupita a bajar. Un policía uniformado que custodiaba la entrada las miró con sorpresa. «Necesitamos ver al comandante Ortiz urgentemente», dijo Luisa casi sin aliento. «Es un asunto de vida o muerte». El policía, un joven de rostro serio, las miró con desconfianza. «El comandante no atiende sin cita previa», respondió secamente. «¿De qué se trata?». Doña Lupita, recuperando el aliento, dio un paso adelante con la mochila firmemente agarrada contra su pecho. «Jovencito, tenemos pruebas de que el maestro de Huatzindeo es en realidad Rodrigo Fuentes, hijo del narcotraficante Ernesto Fuentes, y está planeando secuestrar a unos niños este fin de semana». El policía las miró como si hubieran perdido la razón. «Señora, esas son acusaciones muy graves. No puedo...». «Mire», interrumpió Luisa, sacando rápidamente el diario de su padre de la mochila. «Aquí está todo documentado por el periodista Carlos Mendoza, mi padre, quien ha sido secuestrado por este criminal. Y ellos vienen tras nosotras ahora mismo». Señaló hacia la calle, donde la camioneta negra acababa de aparecer, deteniéndose a una cuadra de distancia. Rodrigo y sus hombres habían localizado a las mujeres y ahora caminaban hacia la estación con expresiones amenazantes. El policía, viendo la seriedad en sus rostros y la evidente amenaza acercándose, tomó una decisión. «Entren rápido», dijo abriendo más la puerta. «Las llevaré con el comandante». Luisa y doña Lupita entraron apresuradamente, mientras el policía llamaba a 2 compañeros para que vigilaran la entrada. Relámpago se quedó afuera, inquieto, como si estuviera montando guardia. Dentro de la estación, el policía las condujo por un pasillo hasta una oficina al fondo. Tocó la puerta y después de escuchar un «adelante», las hizo pasar. El comandante Ortiz era un hombre de unos 50 años, con pelo entrecano corto y un bigote bien recortado. Las miró con curiosidad desde detrás de su escritorio lleno de papeles. «Comandante, estas mujeres tienen información sobre Rodrigo Fuentes», explicó el joven policía. «Dicen que está aquí en el pueblo, persiguiéndolas». El comandante se puso de pie inmediatamente, su expresión cambiando a una de alerta total. «¿Rodrigo Fuentes? ¿Están seguras?» «Completamente», respondió Luisa poniendo el diario y los documentos sobre el escritorio. «Se hace llamar Sebastián Vega y trabaja como maestro en Huatzindeo. Ha secuestrado a mi padre, Carlos Mendoza, quien estaba investigando sus actividades criminales». «Carlos Mendoza, el periodista». El comandante tomó el diario con interés. «Hemos trabajado juntos antes, durante la investigación de Ernesto Fuentes hace años». Mientras el comandante revisaba rápidamente los documentos, doña Lupita miraba nerviosa por la ventana. «Don Ramiro y don José vienen corriendo por la calle», exclamó de repente. «Y esos hombres malos los están siguiendo». El comandante Ortiz reaccionó de inmediato.
Tomó su radio y dio órdenes precisas. Todas las unidades. Posible situación de rehenes frente a la estación. Detengan a todos los sospechosos que se acerquen al edificio. El objetivo principal es un hombre que se hace llamar Sebastián Vega, presuntamente Rodrigo Fuentes. Se volvió hacia Luisa y doña Lupita. Quédense aquí. Voy a encargarme personalmente. El comandante salió rápidamente, seguido por 2 oficiales. Desde la ventana, Luisa y doña Lupita vieron cómo varios policías salían a la calle con armas desenfundadas. En la calle, don Ramiro y don José corrían exhaustos hacia la estación. Al ver a los hombres de Rodrigo acercándose desde atrás, un policía les gritó: ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Ahora! Don Ramiro y don José se tiraron inmediatamente al pavimento. Rodrigo, al ver a los policías, intentó dar media vuelta, pero estaba rodeado. Uno de sus hombres sacó un arma, provocando que todos los policías apuntaran hacia ellos. «Baje el arma», ordenó el comandante Ortiz. «Están rodeados». Por un momento, parecía que habría un enfrentamiento. Rodrigo miraba a todos lados, buscando una salida. De repente, Relámpago, que había estado cerca de la entrada de la estación, galopó hacia Rodrigo y sus hombres, relinchando fuertemente. La distracción fue suficiente para que los policías se acercaran y sometieran a los 3 hombres, desarmándolos y poniéndolos contra el suelo para esposarlos. Don Ramiro y don José fueron ayudados a levantarse por otros oficiales, que los escoltaron dentro de la estación. Allí, en el vestíbulo, se reunieron con Luisa y doña Lupita en un abrazo de alivio. «¡Lo logramos!», exclamó doña Lupita con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios y a Relámpago». El caballo negro se había acercado a la puerta de la estación, donde varios policías lo miraban con asombro por su comportamiento casi humano. Minutos después, todos estaban en la oficina del comandante Ortiz. Rodrigo y sus cómplices habían sido llevados a celdas separadas para ser interrogados. El comandante escuchaba atentamente mientras los 4 le contaban toda la historia desde el principio. La llegada del caballo al rancho de don Ramiro, la misteriosa nota, la visita sospechosa del maestro, el ataque al establo, el viaje a la cueva y el descubrimiento de los documentos. «Esta es una investigación que hemos estado siguiendo por meses», explicó el comandante después de escucharlos. «Sabíamos que alguien estaba intentando reactivar las operaciones del cartel de los Fuentes, pero no teníamos pruebas concretas ni sabíamos quién estaba detrás. Sospechábamos que el hijo podría estar vivo, pero nunca pudimos confirmarlo». Luisa, que había estado hojeando más documentos de la mochila, levantó la vista con urgencia. «Comandante, lo más importante ahora es encontrar a mi padre. Rodrigo debe saber dónde lo tiene». «Ya estamos trabajando en eso», aseguró el comandante. «He enviado agentes a interrogar a Rodrigo y sus hombres. Con las pruebas que tienen, no les conviene seguir protegiendo sus secretos». Don José, quien había estado observando un mapa en la pared de la oficina, se acercó con paso lento. «Comandante, en el diario de Carlos menciona un almacén abandonado cerca de la antigua fábrica de mezcal. Dice que Rodrigo lo usaba para reunirse con sus socios». «Conozco ese lugar», dijo el comandante, marcando rápidamente en su radio. «Enviaré un equipo de inmediato». Las horas siguientes fueron de tensa espera. Les ofrecieron comida y café mientras permanecían en una sala de la estación. Don Ramiro y don José, agotados después de la noche sin dormir y la carrera por el pueblo, dormitaban en sillas. Doña Lupita rezaba en voz baja, pasando las cuentas de un pequeño rosario que siempre llevaba en su bolsillo. Luisa caminaba de un lado a otro, incapaz de descansar hasta saber algo de su padre. Relámpago había sido llevado a un establo cercano, donde le dieron agua y comida. Un veterinario local lo examinó y confirmó que estaba en buenas condiciones a pesar de todo lo que había pasado. Era casi mediodía cuando el comandante Ortiz entró en la sala con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. «Lo encontramos», anunció, haciendo que todos se incorporaran de inmediato. «Carlos Mendoza está vivo». Luisa se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. «¿Dónde está? ¿Cómo está?» «Estaba en el almacén abandonado, tal como sospechábamos. Está herido y deshidratado, pero vivo».
Lo han trasladado al hospital regional. Los médicos dicen que se recuperará completamente. Luisa no pudo contener más las lágrimas. Doña Lupita se acercó a abrazarla, mientras don Ramiro y don José sonreían con alivio. ¿Podemos verlo?, preguntó Luisa entre lágrimas. Por supuesto, respondió el comandante. Los llevaré personalmente al hospital, pero antes deben saber que gracias a su valentía hemos podido detener algo terrible. Rodrigo Fuentes ha confesado que planeaba secuestrar a varios niños este fin de semana durante un paseo escolar. Con su ayuda, hemos salvado muchas vidas inocentes. Don Ramiro miró por la ventana, hacia el establo donde descansaba Relámpago. Todo comenzó con ese caballo, dijo con voz suave. Sin él, nada de esto habría sido posible. El comandante asintió con respeto. Los animales a veces entienden cosas que nosotros no vemos. Ese caballo es especial. Salieron de la estación bajo la luz del mediodía. La noticia de las detenciones ya se había extendido por Pueblo Nuevo, y varias personas se habían reunido afuera para ver qué sucedía. Un oficial les trajo a Relámpago, que parecía saber exactamente a dónde iban. Mientras subían a una camioneta de la policía para dirigirse al hospital, don Ramiro pensó en su rancho, El Despertar. Parecía que había pasado una vida entera desde que encontró al caballo negro en su establo, apenas 3 días atrás. Su vida tranquila y rutinaria había dado un giro completo, pero no se arrepentía. Habían hecho lo correcto. El camino al hospital regional serpenteaba entre colinas verdes. Relámpago seguía la camioneta, trotando libremente como si supiera que su misión estaba casi completa. Pronto se reuniría con su verdadero dueño, y la historia del caballo misterioso llegaría a su final. El Hospital Regional de San Cristóbal era un edificio de 2 pisos pintado de blanco, con ventanas azules y un pequeño jardín en la entrada. La camioneta de la policía se detuvo frente a las puertas principales y todos bajaron rápidamente. Relámpago, que había seguido al vehículo durante todo el camino, se detuvo junto a un árbol cercano, como si entendiera que debía esperar afuera. El comandante Ortiz guió al grupo a través de los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación custodiada por un policía. Antes de entrar, se dirigió especialmente a Luisa. Su padre está estable, pero débil. Los médicos dicen que Rodrigo y sus hombres lo mantuvieron sin comida adecuada por días, además de golpearlo para intentar que revelara dónde estaban las pruebas. Luisa asintió, preparándose emocionalmente para lo que vería. «Estoy lista», dijo con voz firme. Al entrar en la habitación, vieron a Carlos Mendoza acostado en la cama. Tenía un brazo vendado, moretones en la cara y estaba conectado a sueros, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hija. «¡Luisa!», exclamó con voz débil, extendiendo su mano libre hacia ella. «¡Papá!». Luisa corrió hacia la cama y abrazó cuidadosamente a su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que te había perdido». Carlos acarició el pelo de su hija. «Casi me pierdes, mi niña, pero sabía que encontrarías las pistas». «¿Relámpago?», preguntó mirando hacia la puerta como esperando ver al caballo. «Está afuera, sano y salvo», respondió Luisa. «Nos guió hasta la cueva, ayudó a encontrar las pruebas y después nos protegió de Rodrigo. Es tan inteligente como siempre dijiste». Carlos sonrió débilmente. Luego miró a las 3 personas mayores que permanecían cerca de la puerta. «Ustedes son quienes ayudaron a mi hija». Don Ramiro dio un paso adelante. «Su caballo llegó a mi rancho hace 3 días con una nota suya. Soy Ramiro García, de Huatzindeo». «Y yo soy Lupita Mendoza», añadió doña Lupita acercándose también. «No somos parientes, pero qué coincidencia con los apellidos, ¿verdad?». «José Ortega», se presentó don José con un ligero asentimiento. «Su caballo es el animal más extraordinario que he conocido». Carlos los miró con profunda gratitud. «Les debo la vida», dijo. «Cuando Rodrigo me descubrió, supe que mi única esperanza era enviar a Relámpago con las pruebas. Confié en que encontraría a alguien de buen corazón, y veo que no me equivoqué». El comandante Ortiz se acercó a la cama. «Carlos, viejo amigo,
Necesito que me confirmes algo. ¿Sebastián Vega es realmente Rodrigo Fuentes? Carlos asintió lentamente. Sin duda. Cambió su apariencia, consiguió documentos falsos, pero es él. Pasé meses investigándolo, siguiendo sus movimientos, documentando sus reuniones con antiguos miembros del cartel de su padre. Estaba planeando secuestrar a varios niños de familias adineradas durante un paseo escolar este fin de semana. Lo sabemos, confirmó el comandante. Ya confesó todo. Sus cómplices también están cooperando para reducir sus sentencias. El cartel de los Fuentes no renacerá, gracias a ti y a estos valientes amigos. Carlos cerró los ojos un momento, como si por fin pudiera descansar después de meses de tensión. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a don Ramiro. ¿Cómo supo que podía confiar en usted? Nunca nos habíamos conocido. Don Ramiro se encogió de hombros con sencillez. No lo supo. Fue Relámpago quien decidió. Llegó a mi rancho esa noche fría, como si supiera exactamente dónde ir. Carlos sonrió con orgullo. Siempre dije que ese caballo tenía algo especial. Era de mi hijo Miguel, quien murió hace 7 años en un accidente de coche. Desde entonces, Relámpago y yo hemos sido inseparables. Es como si... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Como si Miguel siguiera presente a través de él. Un médico entró en la habitación, indicando que el paciente necesitaba descansar. «Pueden volver mañana», dijo con amabilidad pero firmeza. «El señor Mendoza debe recuperar fuerzas». Mientras salían, Carlos llamó a don Ramiro. «Señor García, ¿podría pedirle un favor?» «Por supuesto». «¿Podría cuidar de Relámpago unos días más? No podré hacerme cargo de él hasta que me recupere, y sé que estará en buenas manos con usted». Don Ramiro asintió, sintiendo un extraño orgullo por la confianza que le demostraba. «Será un honor». Los días siguientes fueron intensos para todos. La noticia de la captura de Rodrigo Fuentes y la desarticulación de sus planes criminales se extendió por toda la región. Periodistas de la capital del estado llegaron a Pueblo Nuevo para cubrir la historia. Don Ramiro, doña Lupita y don José se convirtieron brevemente en celebridades locales, aunque los tres rechazaban cualquier tipo de atención especial. «Solo hicimos lo que cualquier persona decente habría hecho», insistía don Ramiro cuando alguien lo felicitaba. 4 días después, cuando Carlos estaba lo suficientemente fuerte para viajar, decidieron regresar juntos a Huatzindeo. El comandante Ortiz les proporcionó una escolta policial, aunque ya no había peligro real. Relámpago caminaba junto a la camioneta donde viajaban, como si estuviera orgulloso de regresar a casa con su misión cumplida. Al llegar a Huatzindeo, encontraron que todo el pueblo los esperaba en la plaza central. La noticia había llegado antes que ellos, y los habitantes querían dar la bienvenida a sus héroes locales. Incluso habían preparado una pequeña celebración con comida y música. Don Ramiro, incómodo con tanta atención, intentó escabullirse hacia su rancho, pero doña Lupita lo detuvo. «Déjalos que celebren, Ramiro», le dijo. «El pueblo necesita esto después de saber que tuvieron a un criminal peligroso enseñando a sus hijos». La escuela estaba temporalmente cerrada mientras las autoridades educativas buscaban un reemplazo para el falso maestro. Los niños, ajenos a la verdadera naturaleza del peligro que habían evitado, disfrutaban de las vacaciones inesperadas. En los días siguientes, la vida en Huatzindeo comenzó a volver a la normalidad. Don Ramiro regresó a sus rutinas en el rancho El Despertar, aunque ahora con un nuevo compañero, Relámpago. Carlos Mendoza, todavía recuperándose, había aceptado la invitación de don Ramiro para quedarse en el rancho junto con Luisa hasta que estuviera completamente recuperado. Una tarde, una semana después de su regreso, don Ramiro y Carlos estaban sentados en el portal de la casa, observando cómo Relámpago pastaba tranquilamente en el campo cercano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. «¿Qué planea hacer ahora?», preguntó don Ramiro, ofreciéndole a Carlos un vaso de agua fresca. El periodista, que cada día se veía más fuerte, tomó un sorbo antes de responder. «Escribiré la historia completa de Rodrigo Fuentes. La gente merece saber la verdad. Después,
Luisa y yo regresaremos a Ciudad de México. Mi editor está impaciente por publicar todo el caso. Don Ramiro asintió, sintiendo una punzada de tristeza al pensar que pronto se irían. ¿Y Relámpago? Carlos miró hacia el hermoso caballo negro y suspiró. Sobre eso, he estado pensando mucho. Relámpago parece feliz aquí, ¿no crees? Sí, se ha adaptado bien, respondió don Ramiro, acariciando su barba blanca. Le gusta especialmente la colina del lado oeste, donde puede ver todo el valle. Ramiro, ¿te gustaría quedarte con él?, preguntó Carlos de repente. En Ciudad de México no tendríamos espacio adecuado para un caballo como él. Necesita campo abierto, aire fresco y alguien que lo aprecie como tú lo haces. Don Ramiro se quedó sin palabras por un momento. La idea de tener a Relámpago permanentemente le llenaba de alegría, pero también sentía que era demasiado. Es un animal muy valioso y significa mucho para usted. No podría aceptarlo. No es cuestión de valor, respondió Carlos con una sonrisa tranquila. Es cuestión de lo que es mejor para Relámpago. Además, después de todo lo que has hecho por nosotros, es lo mínimo que puedo ofrecer. Relámpago, como si entendiera que estaban hablando de él, levantó la cabeza y miró en su dirección. Parece que está de acuerdo, rió Carlos. Don Ramiro sintió una emoción que no había experimentado en años. Si está seguro, lo cuidaré como si fuera mi propio hijo. Sé que lo harás, respondió Carlos, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Y siempre serán bienvenidos en Ciudad de México, tú y tus amigos. Mi casa será su casa cuando quieran visitarnos. Los días siguientes pasaron rápidamente. Llegó el momento en que Carlos y Luisa debían partir. Todo el pueblo se reunió para despedirlos, especialmente doña Lupita, quien había preparado comida suficiente para todo el viaje. Tienen que prometer que regresarán para la fiesta patronal, insistió, entregándoles otro paquete de tamales. Y que nos enviarán el periódico con la historia cuando se publique. Lo prometemos, aseguró Luisa, abrazando a la pequeña mujer que se había convertido en una amiga querida. La despedida más emotiva fue entre Carlos y Relámpago. El periodista abrazó el cuello del caballo durante largo tiempo, susurrándole palabras que solo ellos dos entendían. El caballo pareció asentir, como aceptando su nueva vida. «Cuídalo bien», dijo Carlos a don Ramiro, con la voz ligeramente quebrada, «y déjalo galopar libre por las colinas. Le encanta sentir el viento». «Lo haré», prometió don Ramiro. Cuando el autobús finalmente se alejó por la carretera, don Ramiro, doña Lupita y don José regresaron lentamente a la plaza del pueblo. Relámpago los seguía tranquilamente, como si siempre hubiera formado parte de su grupo. ¿Quién hubiera pensado que nuestras vidas cambiarían tanto en una semana?, comentó doña Lupita, ajustando su rebozo favorito sobre sus hombros. La vida siempre tiene sorpresas guardadas, respondió don José filosóficamente. A veces llegan en forma de un caballo misterioso. Los tres amigos rieron, sintiendo que su amistad se había fortalecido después de la aventura compartida. A su manera, cada uno había mostrado valentía y determinación cuando fue necesario. En los meses y años que siguieron, la historia del caballo misterioso que desenmascaró a un criminal y unió a un pueblo se convirtió en la leyenda favorita de Huatzindeo. Los niños pedían que se la contaran una y otra vez, especialmente cuando veían a don Ramiro pasar por el pueblo montando a Relámpago. Y cada amanecer, sin fallar un solo día, don Ramiro y Relámpago subían a la colina más alta del rancho El Despertar para ver salir el sol juntos. El viejo granjero a veces le hablaba al caballo sobre Teresa, su esposa fallecida, mientras que otras veces permanecían en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua. En esos momentos tranquilos, don Ramiro sentía que había algo más profundo en su conexión con Relámpago, algo que iba más allá de las palabras y la comprensión normal entre humanos y animales. Era como si el caballo lo entendiera completamente, como si ambos supieran que habían sido destinados a encontrarse. Y quizás, pensaba don Ramiro mientras acariciaba el cuello del majestuoso animal negro, esa era la verdadera magia de la vida. Los encuentros inesperados que cambian nuestro camino para siempre y nos recuerdan que nunca es tarde para vivir una gran aventura.